Mi novia le dio todos nuestros ahorros a su exnovio para pagar su deuda. Su ex se burló de mí, pero yo le di una sorpresa a ambos. Mi nombre es Duncan, tengo 28 años y hasta hace poco creía que estaba construyendo una vida estable con mi novia, Mariana. Llevábamos 2 años de relación y, desde hace un año, vivíamos juntos en un departamento pequeño pero cómodo. No era nada lujoso, pero era nuestro espacio. Teníamos rutinas claras, horarios similares y, al menos desde mi perspectiva, una relación tranquila y sin conflictos importantes. Desde el inicio, ambos hablábamos del futuro con bastante seriedad. No de manera impulsiva, sino como dos adultos que intentan hacer las cosas bien. Después de un año de relación decidimos abrir una cuenta bancaria compartida. La idea era sencilla, cada mes depositaríamos una cantidad fija para ahorrar con dos objetivos claros a largo plazo, pagar una boda modesta y, eventualmente, usar ese dinero como parte del enganche para una casa propia. Desde el principio quedó claro que nuestras aportaciones no serían iguales. Yo ganaba más que ella, bastante más, de hecho. Mariana trabajaba medio tiempo y tenía un ingreso estable, pero limitado. Nunca me molestó aportar más. Fue una decisión consciente. Yo acepté cubrir una mayor parte del ahorro mensual porque, en ese momento, me parecía justo y lógico. Para ser preciso, yo aportaba alrededor del 70% del dinero que entraba a esa cuenta cada mes. Hubo meses en los que incluso deposité más de lo acordado. Mariana aportaba menos, pero siempre cumplía con su parte. Jamás le reclamé nada por eso. Durante ese año, ajusté muchas cosas en mi vida. Dejé de comprar ropa innecesaria, cancelé suscripciones, reduje salidas con amigos, pospuse viajes y hasta vendí algunas cosas que no usaba para sumar más dinero al ahorro. No lo vivía como un sacrificio dramático, sino como una inversión en algo que creía sólido. Pensaba que valía la pena. Mariana, por su parte, siempre se mostró agradecida. Hablaba con entusiasmo de la boda, de cómo le gustaría que fuera la casa, de los planes a 5 o 10 años. Nunca noté contradicciones entre lo que decía y lo que hacía. No ocultaba su teléfono, no cambiaron sus horarios, no hubo actitudes sospechosas. Nuestra convivencia era estable, incluso predecible. No discutíamos por dinero. De hecho, ese tema parecía completamente resuelto entre nosotros. Por una razón que ahora me resulta irónica, siempre fui muy cuidadoso con la seguridad bancaria. Tenía miedo de que algún día me robaran el teléfono principal y alguien pudiera acceder a mis aplicaciones financieras. Por eso conservaba un celular antiguo, sin línea activa, que siempre dejaba en casa. En ese dispositivo tenía instaladas las aplicaciones del banco y las cuentas vinculadas. Solo lo usaba cuando necesitaba hacer transferencias o revisar movimientos importantes. Ese celular estaba guardado en un cajón del escritorio del departamento. Mariana sabía de su existencia, pero nunca le di importancia. No tenía contraseña compleja, porque jamás imaginé que alguien cercano pudiera usarlo sin mi consentimiento. Un día cualquiera, sin ninguna señal previa de alarma, decidí revisar la cuenta compartida. No porque sospechara algo, sino porque quería ver cuánto habíamos acumulado. Teníamos planeado, en unos meses, hablar con un asesor financiero y empezar a ver opciones reales para la casa. Era más curiosidad que otra cosa. Abrí la aplicación del banco y entré a la cuenta. Lo primero que pensé fue que la app no había cargado bien. Actualicé la pantalla. Cerré sesión y volví a entrar. El saldo seguía igual. 0. No unos cuantos dólares menos. No un retiro parcial. 0 absoluto. Mi primera reacción fue pensar en un error técnico. No sentí pánico inmediato, sino confusión. Revisé el historial de movimientos. Ahí estaba, una transferencia reciente por el total del saldo disponible. No figuraba como un cargo extraño ni como un retiro en efectivo. Era una transferencia hecha desde la misma cuenta, con los datos correctos. Llamé al banco de inmediato. Después de pasar por el proceso habitual de verificación, le expliqué a la operadora que el saldo de mi cuenta compartida había desaparecido y que no reconocía la operación.
Ella revisó el sistema y me dijo, con total tranquilidad, que no había ningún reporte de fraude. La transferencia se había realizado correctamente desde un dispositivo autorizado. Incluso me mencionó que provenía del mismo celular desde el que normalmente se hacían las operaciones. Le pedí más detalles. Me confirmó la fecha, la hora y el monto exacto. Todo coincidía con el día anterior, a una hora en la que yo estaba trabajando fuera de casa. Insistí en que yo no había hecho esa transferencia. Ella volvió a revisar y repitió que, según el sistema, no había ninguna irregularidad. El acceso fue legítimo, sin intentos fallidos, sin alertas de seguridad. Colgué la llamada con una sensación difícil de describir. No era solo miedo, era una mezcla de incredulidad y desconcierto. Empecé a repasar mentalmente quién podía haber tenido acceso a ese celular. La respuesta fue obvia y, al mismo tiempo, incómoda. Mariana. Cuando llegué a casa esa noche, intenté comportarme con normalidad. No quería acusarla sin entender qué había pasado. Cenamos juntos, hablamos de cosas cotidianas y, durante todo ese tiempo, ella se comportó igual que siempre. Tranquila, afectuosa, sin nervios aparentes. Después de cenar, le pedí que habláramos un momento. Le dije que había revisado la cuenta de ahorros y que el dinero no estaba. No elevé la voz ni mostré enojo. Solo le pregunté si sabía algo al respecto. Al principio me miró en silencio. No parecía sorprendida, pero tampoco preparada. Bajó la mirada y tardó unos segundos en responder. Ese silencio fue lo que más me inquietó. Finalmente dijo, con un tono serio pero controlado, que sí, que ella había usado el dinero. Le pregunté qué quería decir con eso. Le recordé que ese dinero era para nuestros planes, que nunca habíamos hablado de retirarlo y que se trataba de todos nuestros ahorros. Mariana respiró hondo y me dijo que había sido una situación complicada, que no tuvo otra opción y que tuvo que usarlo. ¿Qué hiciste con el dinero? Le pregunté. Necesito que me lo digas claramente. Ella evitó mirarme. Empezó a recoger los platos de la mesa aunque ya estaban limpios, como si necesitara ocupar las manos para no responder. Me habló con un tono suave, casi condescendiente. Son cosas que pasan, amor, dijo. Para eso son los ahorros, ¿no? Para alguna urgencia que aparece de la nada. Esa respuesta me hizo sentir una presión en el pecho. No era solo la frase, era la forma en que la dijo, como si lo que había ocurrido fuera algo menor, casi cotidiano. Eso no responde a mi pregunta, le dije. Ese dinero no era solo tuyo. Yo debía haber sido consultado. ¿Qué pasó con el dinero? Ella se quedó en silencio. Dejó los platos sobre la encimera y apoyó las manos ahí, con la cabeza inclinada. Pasaron varios segundos. El silencio se volvió pesado. Mariana, insistí. ¿A dónde fue el dinero? Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloraba. Me miró solo un segundo y volvió a bajar la mirada. Tuve que dárselo a Oscar. Ese nombre no me resultó familiar de inmediato. Lo repetí mentalmente mientras intentaba ubicarlo en algún contexto. ¿Oscar? Pregunté. ¿Quién es Oscar? Ella no respondió enseguida. Ese silencio confirmó lo que mi mente ya empezaba a reconstruir. ¿Oscar, tu exnovio? Dije. Mariana asintió lentamente. Sí, respondió. Lo siento. Era una situación de vida o muerte. Sentí como algo dentro de mí se rompía en ese instante. No fue solo enojo. Fue incredulidad, decepción, una sensación de traición difícil de describir. Di un paso atrás y me pasé la mano por la cara. ¿Le diste todos nuestros ahorros a tu exnovio? Pregunté. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Duncan, por favor, dijo ella. No es como suena. Explícamelo entonces, le exigí. Porque ahora mismo suena exactamente como que tomaste el dinero que ahorramos durante un año y se lo diste a tu ex sin decirme nada. Ella empezó a hablar más rápido, como si quisiera soltar todo de una vez antes de que la interrumpiera.
Oscar perdió una suma muy grande en apuestas. Mucho más de lo que podía pagar. Le debía dinero a personas peligrosas, gente que no juega limpio. Me llamó desesperado, llorando, diciendo que lo iban a lastimar si no pagaba. La miré sin decir nada. Esperé a que terminara. Tú sabes cómo es Oscar, continuó. Siempre tuvo problemas con el juego. Empezó con apuestas deportivas, luego casinos, luego plataformas en línea. Nunca supo parar. Eso sí lo recordaba. Mariana me había hablado de él alguna vez, aunque siempre de forma superficial. Sabía que habían terminado mal, que las apuestas habían sido el detonante. Perdió una casa por eso, dijo ella. Literalmente. Su familia intentó ayudarlo muchas veces, pero nadie pudo detenerlo. Yo lo dejé porque no podía seguir viendo cómo se destruía. Y aún así decidiste ayudarlo ahora, dije. Con nuestro dinero. No podía dejarlo morir, respondió ella. Duncan me llamó diciendo que no sabía qué hacer, que estaba solo. Yo no podía ignorarlo. Sentí que el enojo empezaba a desbordarse. ¿Y yo? Le pregunté. ¿Yo no importo? ¿Nuestros planes no importan? La boda, la casa, todo por lo que me privé durante un año no importó en ese momento. Claro que importas, dijo ella. Esto no tiene que ver contigo. Todo tiene que ver conmigo, levanté la voz. Ese dinero lo puse en su mayoría yo. Yo dejé cosas, yo ajusté mi vida. Y tú decides entregarlo sin decirme una sola palabra. Ella empezó a llorar. No de forma escandalosa, sino con lágrimas silenciosas que le corrían por la cara. No tuve tiempo de consultarte, dijo. Era urgente. Siempre hay tiempo para una llamada, respondí. Siempre hay tiempo para avisar. Lo que no hubo fue intención. La discusión subió de tono rápidamente. Yo caminaba de un lado a otro del departamento. Ella permanecía quieta, como si aceptar los gritos fuera parte del castigo. ¿Sabes lo que más me duele? Le dije. Que usaste el celular viejo. Sabías exactamente cómo hacerlo. Sabías dónde estaba, sabías que confiaba en ti. No pensé que fuera tan grave, respondió. Pensé que lo entenderías. Eso me hizo perder la paciencia por completo. ¿Entender qué? Grité. Que sigas teniendo contacto con tu ex. ¿Que le des nuestro dinero? ¿Que decidas sola sobre algo que nos afecta a los dos? Ella levantó la voz por primera vez. No fue una decisión fácil. Gritó. Yo también estoy sufriendo. No lo parece, respondí. Parece que tomaste una decisión y esperabas que yo simplemente la aceptara. Hubo un silencio largo. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía que ayudarlo, dijo finalmente. A pesar de todo, aún siento cariño por él. Compartimos años de nuestra vida. No podía dejarlo solo cuando estaba desesperado. Esas palabras fueron el golpe final. ¿Cariño? Pregunté, con la voz baja pero temblorosa. Después de todo este tiempo, ¿aún sientes cariño por él? Ella no respondió de inmediato. Solo asintió. No es amor, se apresuró a decir. Pero sí me importa. Me habló desesperado y no pude ignorarlo. Me sentí responsable. ¿Y yo? Repetí. ¿No te sentiste responsable conmigo? Ella no tuvo respuesta. La pelea terminó ahí, no porque se resolviera, sino porque ya no había nada más que decir en ese momento. Yo estaba furioso, confundido y profundamente herido. Ella estaba llorando, repitiendo que no sabía qué hacer, que solo había actuado por impulso. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no juntos. Yo me quedé en el sofá, mirando el techo, intentando procesar que el dinero, los planes y la confianza habían desaparecido en un solo movimiento. Cuando empezó a amanecer, tomé una decisión impulsiva pero necesaria. Tomé mis llaves, mi cartera y salí del departamento en silencio. Necesitaba aire. Necesitaba distancia.
Caminé sin rumbo durante varios minutos hasta que me senté en una banca de una plaza cercana. El lugar estaba casi vacío a esa hora. Solo algunas personas mayores caminaban y un par de vendedores empezaban a instalarse. Me sentía agotado, física y mentalmente. Lo primero que hice fue llamar a un abogado que había conocido años atrás, por recomendación de un amigo. No éramos cercanos, pero conservaba su contacto. Le expliqué la situación de manera resumida, la cuenta compartida, el dinero retirado sin mi consentimiento, el uso del celular y el destino de los fondos. El abogado me escuchó con calma, sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Mira, me dijo finalmente, si la cuenta estaba a nombre de ambos y ella figuraba como tercera autorizada, legalmente podía hacer movimientos sin tu aprobación. No hay mucho que hacer ahí. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Pregunté. Era dinero para un fin específico. Nunca acordamos esto. Lo entiendo, respondió, pero desde el punto de vista legal, es complicado. No parece un fraude bancario. Lo siento. La llamada terminó rápido. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo la desesperación empezaba a apoderarse de mí. No era solo el dinero. Era la sensación de estar completamente indefenso. Me levanté y empecé a caminar por la plaza sin un rumbo claro. Sentía un nudo en el estómago, las manos me temblaban. Me senté nuevamente, esta vez en otra banca, y apoyé los codos en las rodillas. Estaba al borde de llorar, pero no salían las lágrimas. Era más bien una presión constante, como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar. Fue entonces cuando escuché una voz a mi lado. Buenos días, disculpe, dijo un hombre. No quiero sonar entrometido, pero escuché parte de su conversación. Creo que conozco a alguien que podría ayudarlo. Levanté la vista, sorprendido. Frente a mí había un hombre mayor, de unos 60 años, bien vestido, con una postura tranquila. No parecía insistente ni invasivo. Solo esperaba mi reacción. Perdone, dije, no entiendo. El hombre sonrió levemente y metió la mano en el bolsillo de su saco. Sacó una tarjeta y me la extendió. Él es mi sobrino, dijo. Es abogado. Es joven, pero muy bueno. Le apasiona lo que hace y créame cuando le digo que no suelta un caso fácilmente. Llega hasta las últimas consecuencias. Tomé la tarjeta sin saber muy bien qué decir. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el hombre asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Eso es todo, dijo mientras se alejaba. Buen día. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé mirando la tarjeta. Tenía un nombre, un número telefónico y un correo electrónico. Pensé que probablemente solo quería hacerle publicidad a su sobrino. En ese momento, cualquier cosa me parecía sospechosa o inútil. Guardé la tarjeta en el bolsillo y permanecí sentado varios minutos más, mirando a la gente pasar. La cabeza me daba vueltas. No tenía claro qué hacer ni a quién acudir. Sentía que había agotado mis opciones. Finalmente, más por curiosidad que por esperanza, saqué la tarjeta y marqué el número. Contestó casi de inmediato. ¿Bueno? Respondió una voz joven. Habla André. Me presenté y le expliqué brevemente que un hombre mayor en una plaza me había dado su contacto. Él no pareció sorprendido. Ah, debe haber sido mi tío, dijo. Suele hacer eso. Respiré hondo y empecé a contarle todo desde el principio. Le expliqué la relación, la cuenta compartida, el dinero ahorrado, la transferencia y la confesión de Mariana. También le mencioné lo que el otro abogado me había dicho. André escuchó sin interrumpirme. A diferencia del abogado anterior, no parecía apurado ni distante. Hacía preguntas puntuales cuando algo no quedaba claro. Entonces, dijo cuando terminé, el dinero fue retirado sin su consentimiento explícito y usado para un fin completamente ajeno a lo que ustedes habían acordado. Exacto, respondí. Pero me dijeron que no hay nada que hacer. Hubo una breve pausa. Querido amigo, dijo André finalmente, no se preocupe. Ese abogado o no quiso trabajar o está demasiado desinformado.
Aquí estamos hablando de un claro abuso de confianza. Sentí que algo dentro de mí se activaba de nuevo. ¿Abuso de confianza? Pregunté. Así es, respondió. Y dependiendo de cómo se presenten los hechos y de las pruebas que tengamos, incluso podría extenderse a un posible robo. No es tan simple como era tercera autorizada y ya. El contexto importa, y mucho. Me incorporé en la banca. ¿De verdad cree que hay algo que se pueda hacer? Pregunté. Sí, dijo sin dudar. Pero necesito verlo en persona para revisar todo con calma. Estados de cuenta, mensajes, acuerdos previos. Todo. Asentí, aunque él no podía verme. Antes de eso, continuó, necesito preguntarle algo importante. ¿Usted tiene alguna forma de contactar al exnovio? La pregunta me tomó por sorpresa. Creo que sí, respondí. Nunca hablé con él directamente, pero podría intentar llamarlo. Perfecto, dijo André. Si lo hace, quiero que grabe la conversación. No lo confronte, no lo acuse. Solo deje que hable. Esa llamada puede ser clave. Miré el teléfono en mi mano, sintiendo una mezcla de nervios y expectativa. De acuerdo, respondí. Cuando tenga esa grabación, llámeme, dijo André. A partir de ahí, vemos cómo proceder. La llamada terminó. Me quedé sentado en la plaza, mirando el teléfono, consciente de que estaba a punto de hacer algo que podía cambiarlo todo. Llamé a Mariana unos minutos después de terminar la conversación con André. En ese momento no sabría explicar de dónde salió, pero algo dentro de mí se activó. No era calma, tampoco frialdad. Era una especie de control que nunca antes había sentido. Como si, por primera vez desde que todo empezó, entendiera que necesitaba actuar y no reaccionar. Cuando Mariana contestó, respiré hondo y dejé salir una voz que incluso a mí me sorprendió. Bola, Mariana, dije. Salí a tomar el sol un rato. Bola, respondió ella, con un tono inseguro. ¿Estás bien? Sí, continué. Estuve pensando en lo que pasó anoche y creo que fui muy duro contigo. Hubo un breve silencio. Yo te amo como a nadie en el mundo, seguí diciendo. No quiero que lo nuestro termine por esto. Eres el amor de mi vida y no te quiero perder. Del otro lado de la línea escuché cómo su respiración cambiaba. Luego, su voz empezó a quebrarse. Gracias, amor, dijo entre sollozos. Me alegra mucho escuchar eso. Créeme que fue algo que debía hacer. No lo hice para lastimarte. Lo entiendo, respondí. De verdad. Y bueno, estuve pensando, tal vez podríamos hablar con Oscar. Supongo que podríamos llegar a algún acuerdo. Ella dudó un segundo, pero luego respondió con más seguridad. Sí, dijo. De hecho, él me dijo que lo pagaría. Por eso te digo que no te preocupes. Entonces no me preocuparé, contesté. Pero sabes, me gustaría hablar con él de hombre a hombre. Yo también he pasado por cosas difíciles. Creo que podríamos entendernos. ¿De verdad? Preguntó ella. Sí, dije. Solo para saber cómo piensa devolver el dinero y eso. Tranquila, no seré agresivo. Lo sé, amor, respondió. Te conozco. Tú no eres un mal tipo. Te mandaré su contacto. Gracias, le dije. En un rato regreso a casa. Te llevaré tu comida favorita. Ella sonrió del otro lado del teléfono. Podía escucharlo en su voz. Te amo, dijo. Yo también, respondí. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa de la cafetería donde estaba sentado. Por unos segundos me quedé mirando el vacío. No sentí culpa por lo que acababa de hacer. Sentí claridad. Minutos después, Mariana me envió el contacto de Oscar. Antes de llamar, activé la función de grabación de llamadas en el teléfono. Mis manos no temblaban. Al contrario, todo en mí estaba extrañamente firme. Marqué. La llamada tardó un par de tonos en ser contestada. Sí. Respondió una voz masculina.
Bola, Oscar, dije con calma. Sí. ¿Quién habla? Preguntó, con tono seco. Soy Duncan, respondí. El novio de Mariana. Hubo una breve pausa. Luego, una risa. No una risa nerviosa ni incómoda. Fue una risa burlona, abierta, exagerada. Ah, claro, dijo entre carcajadas. El idiota. Mariana me ha hablado mucho de ti. Apreté los dientes, pero mantuve la voz estable. Solo llamo para saber cómo piensas pagar el dinero, dije. Mariana me dijo que lo devolverías. Oscar volvió a reírse, esta vez con más desprecio. ¿Pagarles? Dijo. Jamás les daré nada. Sentí un golpe seco en el estómago, pero no lo interrumpí. La estúpida de Mariana se creyó toda esa historia, como siempre, continuó. Es muy fácil de manipular, a pesar de los años. Y tú, al parecer, también. Me obligué a respirar despacio. Ese dinero ya fue historia, siguió diciendo. Gracias a ustedes voy a ganar millones. Esta apuesta sí será la buena. Oscar, dije, solo quiero entender cómo. No me interesa que entiendas nada, me cortó. Te prohíbo que me vuelvas a llamar. Su tono cambió. Ya no era burlón. Era amenazante. Y ni se te ocurra llamar a la policía o hacer alguna estupidez, continuó. Conozco gente que puede desaparecerte del mapa sin que nadie haga preguntas. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Ve ahorrando un poco más, agregó, porque si necesito otro poco, se lo pediré a Mariana otra vez. Y ella me lo dará. Siempre lo hace. Hubo un silencio corto, cargado. No te metas conmigo, concluyó. No te conviene. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos. La grabación seguía guardada. Sentí una mezcla de rabia y algo más peligroso, determinación. No regresé a casa. Directamente me dirigí al despacho de André esa misma tarde. Cuando llegué, le expliqué brevemente lo ocurrido y le entregué el teléfono con la grabación. Andrés se sentó frente a su escritorio, se colocó unos audífonos y escuchó la llamada completa sin interrumpirme. Mientras avanzaba la grabación, su expresión cambió. Pasó de la atención profesional a una leve sonrisa, luego a una seriedad absoluta. Cuando terminó, se quitó los audífonos y me miró fijamente. Te dije que esa llamada sería clave, dijo. Aquí hay amenazas directas, extorsión y admisión implícita de fraude. ¿Y Mariana? Pregunté. Tu novia también está implicada, respondió. No como víctima inocente, sino como parte de un abuso de confianza claro. Ambos cometieron errores graves. Se reclinó en su silla y cruzó las manos. Este tipo y tu novia no saben la que les espera, dijo con calma. Y créeme, esto apenas empieza. Después de esa tarde, todo avanzó más rápido de lo que jamás imaginé. André no perdió tiempo. Al día siguiente temprano ya había presentado la denuncia formal, anexando la grabación completa de la llamada, los estados de cuenta, los movimientos bancarios y una declaración detallada de mi parte. Yo pensaba que ese tipo de procesos siempre eran lentos, burocráticos, desgastantes. No fue así. La llamada lo cambió todo. Según me explicó André, no solo se trataba de una transferencia indebida. En esa grabación, Oscar admitía que no pensaba devolver el dinero, hacía amenazas directas contra mi integridad y sugería que podía volver a obtener dinero a través de Mariana. Eso convertía el caso en algo mucho más serio. 2 días después, André me llamó por la mañana. Hay algo que debes saber, me dijo. Oscar no es ningún desconocido para las autoridades. Resultó que, al investigar sus datos, aparecieron antecedentes penales. No uno, varios. Un caso antiguo de robo a mano armada, otro por robo a casa-habitación y un tercero por consumo de sustancias en la vía pública. Nada reciente, pero suficientes para que las amenazas no se tomaran a la ligera. Esto explica su forma de hablar, dijo André. Y también por qué es tan importante actuar rápido.
No me pidió que fuera a declarar de inmediato. Al contrario, me recomendó mantener distancia y cortar contacto con Mariana. Siguiendo su consejo, la bloqueé de todas partes, llamadas, mensajes, redes sociales. No quería explicaciones, no quería disculpas. Necesitaba protegerme emocionalmente y también legalmente. Esa misma noche me fui a vivir a casa de un amigo cercano. Le conté todo con calma. No me juzgó ni me dio discursos. Solo me ofreció un sofá y silencio. Eso fue suficiente. Mientras tanto, Andrés siguió avanzando. Días después, me informó que también habían ido por Mariana. No fue un arresto dramático, pero sí una citación formal. Ella tuvo que presentarse a declarar. Según el abogado, su versión se cayó rápidamente. Admitió haber usado el celular antiguo, haber hecho la transferencia sin consultarme y haber entregado el dinero a Oscar sabiendo que no tenía garantías reales de devolución. Intentó presentarse como alguien que actuó por miedo y compasión. Eso no la eximía de responsabilidad. El problema, me explicó André, es que no solo violó un acuerdo de pareja. Violó la confianza legal de una cuenta compartida con fines específicos. Eso tiene consecuencias. El proceso avanzó en cuestión de semanas. A Mariana le impusieron una multa considerable. No solo debía devolver el monto exacto que había retirado, sino pagar una sanción adicional que superaba lo que habíamos ahorrado originalmente. El juez consideró agravante el hecho de que la mayor parte del dinero no provenía de ella y que hubo engaño deliberado. Ella tendría que pagarlo todo. Oscar, por su parte, no tuvo tanta suerte. Las amenazas grabadas, sumadas a sus antecedentes, pesaron mucho. Fue condenado a 2 años de prisión por extorsión y amenazas. No hubo negociación. No hubo discursos dramáticos. Solo consecuencias. Cuando André me dio la noticia, no sentí alegría. Tampoco alivio inmediato. Sentí algo más parecido al cansancio. Como si mi cuerpo recién entendiera que podía bajar la guardia. Durante ese tiempo, Mariana intentó contactarme por todos los medios posibles. Usó números distintos, correos electrónicos, cuentas nuevas. Incluso llegó a pedirle a amigos en común que me hablaran por ella. Todos decían lo mismo, que estaba arrepentida, que no pensó que todo escalaría así, que nunca quiso perderme. No respondí. Sus padres también me buscaron. Fueron respetuosos, pero insistentes. Me dijeron que Mariana estaba destruida, que había cometido un error grave, que merecía compasión. Ten piedad, me dijo su madre una vez. Ella te ama. No discutí. No expliqué nada. Simplemente no respondí. Cuando el proceso legal terminó, regresé al departamento por última vez. Fui acompañado de mi amigo. No quería hacerlo solo. Entré y sentí que ese lugar ya no me pertenecía. Cada objeto tenía un recuerdo que ya no quería cargar. Tomé mis cosas personales, ropa, documentos, algunas fotografías antiguas que olvidé tirar. No dejé nada que pudiera dar pie a más conversaciones. Cerré la puerta y entregué las llaves. Ahora vivo con ese amigo. No es una situación ideal, pero es tranquila. Estoy reconstruyendo mis rutinas poco a poco. El dinero perdido duele, pero no tanto como lo que habría dolido seguir viviendo una mentira. Con el tiempo, entendí algo que antes no quería aceptar: Mariana no me traicionó en un solo acto. Lo hizo en una serie de decisiones conscientes. Eligió no consultarme. Eligió mentirme. Eligió proteger a alguien que ya había demostrado ser destructivo. Y yo elegí, finalmente, no quedarme. Aprendí que el amor no justifica todo. Que la compasión mal dirigida puede convertirse en daño. Y que confiar no significa dejar de protegerse. Hoy no siento rencor. Tampoco nostalgia. Siento claridad. Si algo aprendí de todo esto es que perder dinero duele, pero perder el respeto por uno mismo duele mucho más. Y esa es una pérdida que ya no estoy dispuesto a aceptar.